De tal manera que en los reinos vegetal y animal no existe voluntad, libre albedrío, capacidad de actuar independiente de esas leyes universales. Solo los tiene el ser humano. Y eso nos remonta a esa leyenda en la que en la Biblia se habla del paraíso. Los seres humanos, cuando nos encontrábamos en ese estado, éramos como niños. Y los niños, la infancia de la humanidad, como ahora los niños, pues no tienen responsabilidad. Ellos hacen travesuras, no hacen errores, porque todo error tiene consecuencias. Pero esas son equivocaciones dadas por la inconsciencia, por la ignorancia, por la infancia y la inocencia. De tal manera que ya en la vida social, un niño, antes de la adolescencia, no tiene responsabilidad. Igualmente, en la vida espiritual, cuando se tiene la infancia, que eso sucedió en el paraíso, no sabíamos qué era bueno y qué era malo, pero ya pasó. Ya comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, que alegóricamente significa que ya tenemos desarrollado el cerebro, ya tenemos la mente y podemos discernir qué es bueno y qué no es bueno. En mayor o menor medida, todos los humanos ya tienen responsabilidad porque la humanidad ya pasó la infancia. Algunos son más conscientes, otros menos, pero todos tienen responsabilidad desde ese momento en que fuimos expulsados del estado inocente. Y eso fue porque estamos usando ahora la mente que nos dice qué puede ser correcto y qué no es correcto. La voluntad humana en el planeta aparece y esto comienza a generar desequilibrios porque en un principio no sabemos. Así que el ser humano tiene esa potestad, esa capacidad de generar desequilibrio. Y desde entonces se conoce la ley que dice, con la vara que mides, serás medido. Como siembras, cosecharás. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Así que ya comenzó desde entonces la responsabilidad, que significa que todo lo que nosotros hagamos, digamos, o sea, lo que hacemos y hablamos, lo que pensamos y lo que sentimos, todo tiene un efecto en el mundo. Todo lo que hagamos o incluso no hagamos, porque es nuestro deber. Porque los seres humanos, por el hecho de estar en una sociedad ya organizada, pues tenemos obligaciones, ya sea familiares o de trabajo, profesionales o cívicas, por estar en una sociedad civilizada. Entonces tenemos ciertos deberes que si no los cumplimos, significa que no hacemos nada, también generan esto que se llama la responsabilidad y tiene una consecuencia. La finalidad es que nosotros podamos darnos cuenta por nosotros mismos de los resultados de nuestra acción. De manera que así comenzó en la tierra esta ley llamada del destino. Cuando un ser humano se equivocó y trató injustamente a otro, aprovechándose de su fuerza, abusando de eso, de su poder, sometió a alguien porque quiso algo. En un principio los seres humanos pasamos por la etapa de la ambición, el egoísmo, siempre, eso es natural. Y si tenemos fuerza, tenemos poder, podemos someter al más débil y desde entonces contrajo una responsabilidad kármica, un destino, que lo obliga a tener las consecuencias que puede ser en la misma vida. De manera que
si lo que hizo es de una característica sencilla, pues en la misma vida se resuelve, se devuelve al ser humano. Así sea un rasguño que le cometamos a otro, una palabra ofensiva, agresiva, un acto de intolerancia injusto, o bien algo más allá que pueda herirlo y, claro, en el extremo, quitarle la vida. Pero esto ya hace que sea obligado por la ley a vivir circunstancias que no le van a gustar. Esto es el comienzo del destino que se llama ineludible. Todos los humanos actualmente tenemos una carga kármica. No hay un alma que esté libre de karma. Si hubiera alguna, no estuviera encarnada o sería una excepción, porque entonces estaría libremente aquí, sin destino ni karma, para ayudar a los demás. Que existen estos seres humanos, se llaman los iluminados, y tienen alguna misión. Pero el común denominador de los humanos, tenemos desde el nacimiento una deuda, una cuenta pendiente que se tiene que saldar en la vida. Esto se llama el destino maduro, porque desde antes de nacer se ordena, se organiza, se hace un plan para que podamos equilibrarlo y saldarlo. Y es ineludible. ¿Quién se encarga de esto? Las leyes del destino son reguladas por seres superiores. Los seres por encima de los humanos se conocen por ángeles, es el nombre que se les da. Y los ángeles, que es el reino inmediato superior, tienen la responsabilidad individual, o sea, conducen individualmente a humanos. O sea que cada uno de nosotros tenemos un ángel que ha estado con nosotros desde que comenzamos a encarnar y comenzamos a equivocarnos y a tener una responsabilidad kármica. Porque Él se encarga de buscarnos, antes de nacer, una familia, para empezar, una mamá, un papá, que nos vayan a dar el ambiente adecuado para que se cumpla el destino. O sea que los destinos humanos individuales comienzan a entretejerse kármicamente con los de la familia. Y por eso es que existe además el karma familiar. El karma individual está muy unido, estrechamente unido al de la familia. Si nacemos en una familia determinada es porque esa entidad superior supo de antemano, porque conoce las características de la madre futura y del padre, que son escogidos por otros individuos, otros espíritus, porque van a nacer como hermanos nuestros, hermanas. Desde antes de nacer esto se programa y lo aceptamos, porque nosotros no podríamos hacerlo solos. Escoger entre tantas madres, ¿cuántas hay en el planeta? Dispuestas en edad reproductiva. Millones. No podríamos como humanos escoger la mejor, pero esa entidad que sí conoce desde los planos superiores nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestro adeudo kármico, ella sabe qué pareja, qué familia es la más adecuada para poder equilibrar el pendiente del destino que nos toca en esta encarnación. Porque no podemos en una encarnación saldar todos los pendientes. Y entonces tiene que escogerse lo más adecuado para ese tiempo y ese lugar. De manera que el padre y la madre con las que nacimos, los que nacimos, es lo mejor que pudo darnos la vida. Y por eso nadie puede reclamar. Yo no te escogí, decirle a su papá, a su mamá. Yo no te escogí. Claro que lo escogimos. Lo aceptamos porque la selección la hizo el ángel. Pero nosotros, de alguna manera, participamos aceptándolo porque antes de nacer podemos ver la sabiduría de esta selección. De manera que
en la primera infancia ya pueden aparecer los efectos de su karma. Y entonces los padres pueden ser muy cariñosos, afectivos, tener todos los recursos que la vida brinda, recursos materiales, morales, intelectuales, los llevan a una mejor escuela. Esto es un buen karma. Esto es un destino que esa alma se ganó. No es un don, un premio o suerte. El espíritu merece esa familia, ese barrio, esa ciudad donde se encuentra. Esto fue inteligentemente seleccionado. De manera que también existe la posibilidad de nacer en un barrio muy bajo, en la miseria, donde la madre incluso se ha abandonado desde antes de nacer el hijo, donde incluso no sepa ella quién es el padre, o ella puede tener un problema de vicio y se presa del alcoholismo, de la droga, o estar juntos los dos, pero en un ambiente criminal, y crecer en ese ambiente. El niño, imagínense, nacemos todos tan inocentes, pero traemos un destino pendiente. Y desde allí comienza a cumplirse. Porque uno puede preguntarse, ¿por qué hay niños que están naciendo en este momento, en un lugar donde hay guerra, ahorita, y tienen que huir, emigrar? Y no los dejan entrar en otros países al cruzar las fronteras. Ahorita están viviendo terribles situaciones en otros países, que también pueden ser los nuestros, pero me estoy viendo a un extremo que se conoce, donde puede haber, por ejemplo, nada que comer en África y morir de hambre. Son miles. Así que la naturaleza dispone dónde van a ser un individuo por sus deudas kármicas. Y por eso estoy mencionando estos extremos para que tengamos respuesta de que la sabiduría no se equivoca, la naturaleza. Los seres humanos nacen exactamente donde tienen que nacer. Y claro, esto genera un destino muy favorable o muy desfavorable. La justicia divina se vale de la justicia humana, o sea, de la injusticia humana, porque la justicia humana es muy limitada, se equivoca y puede meter a la cárcel a una persona inocente, pero espiritualmente no es inocente. Se aprovechó que la justicia humana, tan limitada, pues equivocadamente tome a alguien y lo meta en la cárcel y después se descubre que es inocente, pero ya pasaron años y él sufrió en la cárcel algo que no hizo. Ante la vida física, no, es inocente, pero ante la vida espiritual, si revisamos e investigamos qué hizo en vidas pasadas, esto se ha observado. Afortunadamente, en la época en que vivimos, en la época evolutiva, todo el pasado está olvidado. De manera que empezamos como si fuera nueva la vida. Y no recordamos que el hermano de la familia, la mamá, el papá, o incluso la pareja que escogemos, es un enemigo que tuvimos en la vida pasada. Y como no resolvimos el pendiente, es tan fuerte, lo llevamos a un grado de tenerlo en la familia, que es un lazo más estrecho y nos obliga a sentir un cariño natural por la sangre, por los hermanos, por la pareja, un deber incluso, que se siente por la sangre común. Y esto permite que el espíritu pueda equilibrar eso que incluso lo sienten. Ustedes pueden observar cuántas familias hay que se odian entre hermanos, se odian y se matan, o matan al padre o a la madre, o las parejas se odian, aunque se hayan enamorado. Pero llega un momento en que aparece lo que estaba pendiente y se actualiza lo que traían en vidas pasadas. Esto es el cumplimiento de karmas pendientes y estoy tomando ejemplos extremos para simplemente hacer claro que la responsabilidad del ser humano es ineludible. Y por eso existe una frase que dice, tenemos derecho al trabajo, mas no a los frutos. Esto significa que tenemos derecho a sembrar. Es el trabajo, no siembra. Pero las frutas, o sea, la cosecha, el fruto de eso,
No tenemos derecho, esta es obligación, no es un derecho. Estamos obligados a cosechar lo que libremente sembramos. Todos, consciente o inconscientemente, así hemos generado muchas deudas. Y entonces, esto genera limitaciones en la vida, que pueden manifestarse por limitaciones físicas, que puede ser incluso ceguera, sordera, ser mudo, o tener la imposibilidad de moverse físicamente por un problema genético, congénito, o alguna enfermedad que limite. Físicamente, la naturaleza tiene muchas posibilidades de hacer que nosotros recojamos como cosecha lo que causamos a otros seres humanos. O incluso por el simple hecho de no cuidar nuestro propio cuerpo. Si yo abuso para obtener placer de la comida o del sexo o de cualquier actividad que me genere placer físicamente, si yo abuso de eso, yo puedo desequilibrar el organismo, lo puedo enfermar. Entonces las consecuencias se van a manifestar en la encarnación siguiente. No me van a dar un cuerpo pues, espléndidamente sano, sino que tendrá las consecuencias de la manera en que yo traté mi vehículo. De forma que cada quien tiene nada más y nada menos que lo que ha construido. Porque el destino lo construye cada quien con sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, su carácter. Y de ahí la importancia de que comencemos a recordar, porque este es un conocimiento que hemos olvidado. Incluso en las escuelas, preparatoria y profesional, recordar que lo que tenemos y nos falta es por culpa nuestra. No es culpa de los papás, no es culpa de la sociedad, del presidente, de Dios, de la vida, de la naturaleza, de nadie. Es culpa nuestra. Si no tenemos todavía desarrollada la capacidad de entonarnos en la música, la capacidad de percibir la armonía, escucharla y poder reproducirla con la voz. Hay mucha gente que no puede, no sabe distinguir una nota aguda de otra grave y por eso no la puede reproducir, no tiene el oído. Entonces puede decir, esa es culpa de mi papá y de mi mamá, porque ellos no tienen oído musical. Yo nací así. Piensan que esa cualidad virtuosa de poder percibir la armonía del sonido y la belleza se hereda. Eso no se hereda. Eso se desarrolla con el esfuerzo personal, individual. Y si no lo tiene alguien, tiene que comenzar a desarrollarlo si quiere tenerlo algún día. Porque la naturaleza no da regalos. No es que los que tengan talentos y tengan genialidad y sean virtuosos en algún arte, en alguna actividad humana, no es que lo tengan porque se los regaló la vida. Pues tienen suerte. Igualmente alguien puede decir, bueno, es que yo soy mentiroso, porque pues en mi familia todo el mundo es mentiroso. Yo observo a mi papá, mi mamá, mis abuelos, todos son mentirosos, entonces yo, pues traigo eso, la culpa es de ellos. No, nosotros somos responsables de las cualidades que tenemos en el alma, las virtudes, los defectos, los hemos construido nosotros. Eso es nuestra responsabilidad y el comienzo de la vida superior. ¿Qué significa? El comienzo de la madurez humana significa aceptar, reconocer que ya no le podemos echar la culpa a nadie, a nada, de lo que tenemos y de lo que nos falta. Y si vemos, observamos que otros tienen algo que nosotros quisiéramos tener, debemos comenzar a desarrollarlo. Claro que el comienzo siempre es difícil, requiere un esfuerzo. Hablando de la persona que no tiene la capacidad de percibir la armonía musical, esto requiere una práctica constante todos los días. Significa repite, practica, porque la práctica hace el maestro. Y una persona que hoy intenta patinar y se cae mucho, hace muchos esfuerzos y parece que avanza, pero cuando se va a dormir, al día siguiente, él ha asimilado en el sueño, ha olvidado todos los esfuerzos, pero el alma de alguna manera ha asimilado esto que intentó hacer y al día siguiente es más fácil. Cualquier esfuerzo que se repite
en la práctica para dominar algo. Cuando pasa la noche, ya al día siguiente el alma ha integrado un poco más y le da alegría darse cuenta que ha avanzado un poquito, aunque sea. Y eso lo motiva para no frustrarse. Entonces sigue esforzándose, entrena, practica, repite lecciones y siente que puede avanzar. Y se da cuenta que puede comprobar esto que estamos diciendo, que puede cada quien desarrollarse en el ambiente que quiera y puede ser dueño de su destino. Y cada vez tener más libertad, porque haciendo esto, haciéndose más consciente de que lo que él hace tiene consecuencias, acepta abnegadamente que si tiene una vida difícil, llena de obstáculos, se encuentra en una familia en la que tiene un deber de cuidar a su padre, a su madre, porque está enfermo, está paralítico, o de repente su esposa o su esposo tienen una alteración física que le da un deber de estar allí, y pues una persona que se une a otra acepta el karma de la otra, porque van a vivir juntos. Entonces uno de antemano acepta esto. Si conoce estas leyes, lo acepta más fácilmente porque lo comprende. Y es mejor que por amor lo haga libremente y no renegando internamente. Incluso algunos huyen de ese deber. No pueden hacerlo, pero momentáneamente rehuyen y se van. Pero simplemente acumulan más, porque algún momento tiene que repararse eso. Tiene que compensar ese pendiente y cumplir con ese deber. Así que cuando uno se da cuenta, uno acepta pacientemente todo lo que venga. Todo lo que venga será dado por la sabiduría de la vida. Lo que yo tengo que esforzarme es en sembrar cada vez mejores acciones. No debo preocuparme por lo que doy, no por lo que recibo. Si la vida me da situaciones difíciles, frustrantes, tristes, tragedias, enfermedades, carencias, yo debo darme cuenta que yo soy el responsable y que yo puedo cambiar esta condición y tengo que esforzarme por ello. Si yo conozco, esto me da una motivación distinta porque lo conozco a uno que no lo conoce y reniega y se compara con los demás y sufre. Porque en la vida siempre hay personas que tienen más, que saben más, que pueden más y puede despertar la envidia. Y como no sabe esto, reclama y dice, ¿por qué a otros les dio más? Si existiera Dios, si de veras existe ese que dicen que es Dios y que es justo y sabio, inteligente, amoroso, nos hubiera dado a todos lo mismo. Todos tendríamos lo que necesitamos. Hay unos que tienen más recursos físicos, materiales, morales, éticos, artísticos, intelectuales y hasta espirituales. Son más sensibles, son más amorosos, amistosos. Eso lo han desarrollado cada quien. Así que si alguien se da cuenta que eso existe en otros en más abundancia, en mayor cantidad, y en él no está, primeramente debe reconocer que él es responsable por esto y no reclamar a nadie. Por eso se llama el comienzo de la madurez y el desarrollo superior en la vida. Reconocer que somos los responsables de lo que tenemos y lo que nos falta. Y es complejo porque interviene el pasado y el futuro. De tal manera que no debemos deducir que todo lo que nos está pasando es porque hicimos algo en el pasado. Nos cayó una teja en la cabeza al pasar por un techo. Y pensamos, bueno, es que yo alguna vez le aventé una teja a alguien o le aventé una piedra y le golpeé la cabeza. Y ahora la vida me hizo caer una teja que se soltó del techo. No necesariamente es así. Y entonces puede haber accidentes o situaciones en las que estamos inmersos junto con otros seres humanos. Por ejemplo, dice Rudolf Steiner, si en un teatro se incendia y mueren muchos, tal vez la mayoría, porque las puertas no alcanzan a permitir la salida a tiempo de todos y se mueren muchos quemados. No podemos decir que todos los que estaban en el teatro, en esa función, tenían el karma de morir quemados.
Puede ser que algunos, muchos no, pero sucedió. Y esto los une para el futuro en algún proyecto, en alguna circunstancia. Sucede para algo en el futuro y se compensa lo que les quitó en ese momento, porque no tendrían por qué haber muerto en ese momento. Esto se llama accidente. Y el accidente existe en el mundo físico también. Estos sucesos son explicados por la antroposofía. Y Rudolf Steiner aclara que es debido a que el karma no solo tiene que ver con el pasado, sino que tenemos que ampliarlo para darnos cuenta que también tiene que ver con lo que va a venir en el futuro. Así que es más complejo de lo que suponemos. La ley se llama la ley de causa y efecto. Y esto nos hace pensar que solamente es pasado, presente, porque la causa está en el pasado y el efecto viene del presente. O bien, en este instante yo me descuido, camino por un camino donde hay un hueco y no lo veo. La causa es que me descuidé. El efecto es que me caí. Entonces, la causa y el efecto son instantáneas, pero la causa está antes y el efecto después. Esto es así en el mundo físico, pero desde el punto de vista espiritual puede haber sucesos tan complejos que pueden suceder efectos que en realidad no tengan que ver con una causa en el pasado, sino con un evento que va a suceder en el futuro. He ahí la complejidad del estudio del karma. Así que lo que podamos observar en la naturaleza, en nuestro alrededor, sobre todo en las familias, pues es simplemente en la mayor parte de los casos el cumplimiento del destino que está haciéndose familiar. Porque el karma individual se sujeta al familiar y es el mismo ángel el que se encarga, en cierta manera, de que se cumpla esto en cierta familia. Pero existe también un karma que es colectivo, no de la familia, sino de la comunidad donde se viven las familias. Puede ser el karma de una ciudad, un pueblo, una población, o bien de una gran nación, un país entero. Tiene un karma que ha acumulado. Por eso es que el encarnar en un lugar, con una familia, en una ciudad, en un país, involucra que yo acepto también saldar parte del karma colectivo, porque estoy allí. No podemos evadirlo. Tenemos un deber y tenemos deudas como grupos, los humanos. Hemos hecho tanto daño a la naturaleza que la humanidad incluso tiene un karma. Es el karma mundial, el karma global de toda la humanidad. Estos son conocimientos muy profundos espirituales que permiten entender que el karma mundial también ha sido, de alguna manera, diluido por la presencia del Cristo. Pero no el karma individual. Cada quien tiene que pagar sus errores. Pero si uno acepta la presencia de esta entidad en el corazón y uno comienza a descubrir que existe la bondad, el altruismo, que yo puedo poner al servicio de la vida, todo lo que soy lo tengo. Como cuando alguien dice, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Es ponerme a su servicio. No dejo de existir por ello, a través de mí, pero yo me dispongo a dar lo mejor para que a través de mí se manifieste esta fuerza. La fuerza a través del corazón que es del Cristo. Yo me uno a eso. Y comienza el ser humano a manifestar el amor incondicional. Que como algunos sabios dicen, tiene una flor cuya flor del amor universal es el gozo. Es la dicha que siente el ser humano por vivir. Y la flor es la paz. Una profunda paz que va sintiendo porque se siente más libre. Se siente que la vida tiene más sentido. Su existencia no es venir a un valle de lágrimas, a este mundo lleno de problemas. Si venimos del mundo espiritual, donde no hay limitaciones, ¿por qué tenemos que venir aquí? Primero, porque tenemos deudas pendientes. Y tienen que saldarse, eso es el karma. Segundo, porque solamente en la etapa en la que nos encontramos, solamente el mundo físico tan denso, la materia sólida del cuerpo,
es la única que en este momento nos ayuda para darnos cuenta que existimos a través de la sensación, a través de los sentimientos, a través de la voluntad, a través del pensamiento. Descubrimos que tenemos cierta libertad para ser dueños de nuestro destino, de lo que viene. Y eso nos da tranquilidad y serenidad, porque lo que venga es resultado de lo que yo he creado. Entonces, se hace comprensible aquello que Rudolf Steiner decía: debemos erradicar del alma todo temor de lo que el futuro nos pueda traer, sabiendo que lo que venga nos será dado por una dirección universal plena de sabiduría. Esto tiene que ser una realidad en el alma. Y por eso es importante el estudio, para que ya deje la gente de echarle la culpa a los demás y se haga responsable de su vida y cumpla con su deber. Y eso le va a dar una gran satisfacción. Le va a dar la sensación de que su vida tiene sentido. No importa las limitaciones que todavía tenga. El reconocimiento de esto le da certeza, seguridad, de que la vida no es una trampa, de que la vida es muy sabia. Y puede confiar. Y su corazón puede abrirse nuevamente, aun cuando esté dolido, frustrado, entristecido, tenga resentimientos. Ábrete a enamorarte. Aunque con eso te vuelvan a herir, no importa. Porque el enamoramiento vuelve a abrir la puerta a lo espiritual. Cuando una persona se enamora, es capaz de ver a otro desde el nivel más elevado de su espíritu y no le ve defectos. Lo idealiza, lo ve divino. Y una persona que está a un lado se pregunta: ¿qué le vio esta a ese? ¿Ven nada más? ¿Qué le vio? Bueno, es que esa persona, esa muchacha enamorada de ese muchacho, está viendo lo más espiritual, lo más noble y luminoso del otro. Esto es divino. Y los demás lo están viendo con la cabeza y pues le ven sus defectos, sus taras, sus limitaciones. Y claro, es que le ve, es que la otra lo ve desde el corazón, no desde la cabeza. Esto es lo hermoso de poder abrir nuevamente el corazón y volver a ser vulnerable, aunque puedan herirnos nuevamente. Esto va a permitir experiencias de crecimiento, de ascensión en lo espiritual. Y tenemos que tener el valor de enfrentar nuestro destino, porque esa es la vida. Si nosotros permitimos que los niños puedan crecer en un ambiente lleno de amor, en la primera infancia, lleno de respeto, de seguridad, no van a tener miedo, porque el miedo es la ausencia de esa fuerza, la más grande que existe en los seres humanos, que es el amor. Lo opuesto del amor no es el odio, es el miedo, el temor. Y cuando un niño crece en un ambiente sano, amoroso, respetuoso, cuando sea adulto, va a tener siempre el valor de aventurarse, de enamorarse, de abrir su corazón, de confiar. Y sobre todo, va a seguir teniendo devoción. Porque la devoción es aquello que nos permite siempre estar en contacto con lo espiritual, con lo superior. Reconociendo que siempre hay algo más arriba, algo sagrado, algo superior, que a través de la devoción lo recibe. Si un ser humano adulto ya no tiene devoción, no es religioso. Un niño pequeño es religioso por naturaleza. Es religiosamente intuitivo, porque se siente unido a todo. Y si puede crecer en ese ambiente, cuando sea adulto tendrá nuevamente, o vamos a decir, no habrá perdido, como el intelecto lo hace perder en los seres humanos que no reconocen ya lo espiritual en la vida, no reconocen las leyes de causa y efecto, consideran que esto es así, casual, lo que sucede es solamente por causas físico-químicas, y consideran que cuando se mueran se acabó la vida. Un niño crecido así en ese ambiente y desarrollado en la juventud en un ambiente de belleza y después en un ambiente de investigación de las leyes por sí mismo comprendidas, tendrá la posibilidad de no desconectarse reconociendo que esta fuerza superior existe y tendrá humildad, sencillez, porque sabe que lo que le falta por aprender es mucho más que lo que ya sabe. Entonces es humilde
Y esto le va a permitir evitar eso que se llama la arrogancia. Y quiero terminar con esta gran frase que a mí me gusta mucho, que dice, si solo ante la carencia pones fin a tu arrogancia, entonces la carencia será tu maestro. Si solo ante la enfermedad pones fin a una vida de abuso, entonces la enfermedad será tu maestro. Y si solo ante la tragedia te solidarizas, entonces la tragedia será tu maestro. Pero si tú puedes ser sencillo y humilde, sensible y solidario, sin necesidad de vivir la enfermedad, la carencia y la tragedia, entonces tú serás el maestro.